Muy buenos días. Ya estamos a jueves y nuestra lectura está en Nehemías capítulo 6, versículos 1 al 9. Y leemos lo siguiente. Cuando oyeron Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y los demás enemigos nuestros, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él brecha alguna, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Entonces envié mensajeros para decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. 4 veces me enviaron mensajes sobre el mismo asunto y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat me envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gásmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que, al referirse a ti, proclamen en Jerusalén, hay rey en Judá. Estas palabras van a llegar a oídos del rey. Ven, por tanto, y aclaremos este asunto. Entonces envié yo a decirle, nada de lo que dices es cierto, sino que son invenciones de tu corazón. Porque todos ellos nos amedrentaban y decían, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Liderando con el ejemplo fue el título del mensaje del domingo de nuestro hermano Germán y tuvo 3 puntos principales. Nehemías fue sensible ante los demás, fue sensato con el dinero, temas que hemos visto en el capítulo 5, y ahora seguro ante los desafíos. ¿Cuáles fueron esos desafíos que tuvo que afrontar? Entre hoy y mañana vamos a señalar 4 de ellos. Lo querían secuestrar, lo querían desprestigiar, lo querían intimidar y finalmente lo querían desautorizar. La trilogía enemiga vuelve a aparecer con toda su sagacidad, puesto que rugiendo como leones, de acuerdo a 1 de Pedro 5:8, no pudieron detener la obra. Pedro allí nos dice que Satanás como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Habían intentado hacerlo ya en los capítulos anteriores, poniendo mucho ruido en las palabras, en los mensajes y en las amenazas, pero no pudieron detener la obra. Ahora, como serpientes, de acuerdo a 2 Corintios 11:3, donde se nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, van a intentar detener la obra, pero como una serpiente, con ese silbido, con esa estrategia sutil. Le proponen una reunión, porque el enemigo siempre quiere llevarnos a su terreno. El enemigo siempre quiere que nos acomodemos a sus principios. Ven y reunámonos. Según nos informa el propio Nehemías, Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo, ven, reunámonos en Kefirín, en el llano de Ono. La localidad propuesta para el encuentro, a medio camino entre Samaria y Jerusalén, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, habría situado a Nehemías en la frontera de territorios hostiles de Asdod y Samaria. Pero lo cierto es que habría tardado toda una jornada en llegar hasta allí, a lo que habría que sumar otro día para tratar el asunto
y otro día más para el regreso, lo cual venía a suponer, en un momento tan crítico, pasar casi una semana ausente de su puesto de responsabilidad. Y además, no era ni la ocasión ni el lugar adecuado para encuentros a nivel regional, sobre todo sabiendo el fondo de las intenciones de sus adversarios. La invitación, aunque inocente en apariencia, enmascaraba una apenas disimulada sentencia de muerte. Ellos tramaban hacerme daño, dice Nehemías. Él había interpretado acertadamente la situación y ahora se mostraba firme, inamovible. Un hombre de claro discernimiento, un hombre de oración constante, difícilmente iba a recibir una invitación de tal clase para aceptarla sin ponerla en la presencia de Dios. Y el Señor puso en su corazón. Habíamos leído en el capítulo 2, versículo 12, lo que debía hacerse por la seguridad de Jerusalén y por su propia integridad física. A lo largo de los 6 meses que han pasado desde que tuvimos las primeras noticias de Nehemías en Susa, recibe el llamamiento y ora en el capítulo 1. Había sido fortalecido, equipado y animado en el capítulo 2. Protegido en el capítulo 4, guiado en el capítulo 5, y porque el Dios del cielo era el que estaba con él, de acuerdo a su declaración en el capítulo 2 y versículo 20. Y ahora se le advierte de forma expresa por parte del Señor que esa aparente reunión de consulta en realidad era una trampa peligrosa. El tiempo que Nehemías pasaba en oración, en presencia de Dios, le hacía más sensible a la guía divina y a los avisos de parte del Señor. Dios le había hecho ver las razones para no aceptar esa invitación, sabiendo que sus enemigos estaban determinados a hacerlo desaparecer. Él lo tenía muy claro. Ellos habían tramado hacerme mal, hacerme daño. Nunca Satanás quiere nuestro bien. Su apariencia puede ser atractiva, pero su intención siempre es destructiva. Hay 3 herramientas que sigue utilizando con gran eficacia. Él es sagaz, persistente y malicioso. No nos dejemos engañar. La respuesta de Nehemías sigue siendo un ejemplo poderoso para nosotros hoy. Yo hago una gran obra y por tanto no puedo ir. Y esto nos muestra el camino para la victoria espiritual. Estar ocupado, estar trabajando para la obra de Dios con las manos en el arado nos puede evitar poner la mirada en las ofertas atractivas que el enemigo nos puede hacer. Por otro lado, estar entusiasmado. Él hacía una gran obra. No era poca cosa la labor a la que Dios le había llamado. Él lo tenía claro, había recibido un llamamiento de parte de Dios. Y finalmente, estar comprometido. Si él dejaba su lugar, la obra cesaría. Cada uno debe estar en su sitio para que juntos sigamos adelante. Yo hago una gran obra y por eso no puedo ir. No puedo ir. Las manos en el arado. Estar ocupado trabajando para Dios. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están centrados en la tarea a la que Dios nos ha llamado, no vamos a estar prestando atención a las insinuaciones satánicas. El enemigo viene a nuestra vida con propuestas, pero si encuentra nuestra mente ocupada, nuestro corazón centrado,
y además entusiasmado, yo hago una gran obra. ¿Valoras el ministerio que Dios ha puesto en tus manos? ¿Estás seguro que lo que estás haciendo es un llamado de Dios y estás haciéndolo con pasión, con entusiasmo, poniendo allí tus fuerzas, intentando hacerlo con excelencia? ¿Y estás comprometido? No abandones la tarea. No la dejes a medio hacer. No prestes atención a cualquier sugerencia que pueda venir del enemigo y que te distraiga y que haga que abandones el ministerio que el Señor ha puesto delante de ti. Mi reflexión personal esta mañana. La historia de Nehemías nos sirve de lección. Nosotros también podemos ser objeto de calumnias y ataques cuando adoptamos posiciones que son impopulares porque son actos de lealtad a la palabra de Dios. A veces debemos rechazar esos ataques como lo hizo Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10 al 12. Y él habla claramente para que las personas no se engañen con esos ataques. No obstante, no debemos permitir que los ataques insignificantes nos desvíen de nuestro gran proyecto de difundir el Evangelio. Si pasamos tanto tiempo tratando de rechazar ataques que nos quitan mucho tiempo y energía de la predicación del Evangelio, los enemigos de Dios habrán cumplido su propósito. Más bien, dediquemos nuestros recursos, nuestra energía, principalmente en la tarea de edificar por medio del Evangelio. No nos debemos afligir por las calumnias del enemigo. El único veredicto que cuenta es nuestro trabajo, es el veredicto divino. Podemos seguir el ejemplo de Nehemías y ocuparnos de la tarea que Dios nos ha dado y dejarle a Él nuestra defensa. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, tú nos has llamado a servirte, pero el enemigo se levanta para hacer oposición y lo hace con sutileza, buscando que nuestras fuerzas sean mal empleadas. Queremos dar lo mejor para ti, respondiendo con sabiduría a sus ataques y centrando nuestras fuerzas en aquello a lo que tú nos llamas a hacer. Bendícenos hoy, en tu nombre. Amén. Os espero mañana viernes para cerrar ya esta semana de meditación en Nehemías 5 y 6. Manteneos bendecibles y Dios mediante nos vemos mañana viernes.